más de las tres gracias desde casa. Y el día de hoy, pues los temas están muy orientados a hablar de los niños y del cuidado de los niños. No solamente en esta época, en general es tan importante cuidar de su salud. Y hay un tema particularmente especial que es el de las alergias. Alergias alimenticias, alergias en la piel, en fin, tantas cosas que a veces nos confunden y como madres no sabemos qué camino tomar. Estamos ya en compañía del doctor Jaime Sosa, él es residente de alergología y este es nuestro tema, las alergias en los niños. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en las tres gracias. Listo, Lucero, muchas gracias por esta invitación. Espero pues que podamos resolver muchas preguntas. Es un tema, como tú lo has dicho, muy importante. Las mamás siempre tienen un motivo de consulta respecto a esto, alergias respiratorias, alergias a alimentos, alergias cutáneas. Entonces es un tema que de verdad nos interesa demasiado y creo que este es un espacio muy útil para que podamos resolver muchísimas dudas. Doctor, y qué rico empezar precisamente por eso. ¿Quién es el especialista indicado para tratar las alergias? Y si se trata, depende del lugar en donde se dé, si son alimentarias, si son de la piel. Bueno, María, muy buena pregunta. La alergología clínica es el área, es la especialidad de medicina que se encarga de estudiar cualquier tipo de reacción de hipersensibilidad o cualquier tipo de reacción alérgica que ocurra en el cuerpo, ya sea una alergia cutánea, una alergia respiratoria, una alergia a alimentos, a medicamentos. Entonces, la alergología clínica, un alergólogo es el encargado de estudiar cualquier tipo de alergia que se produzca en el cuerpo. En general, las alergias, ¿cómo se pueden calificar o cómo podrían definirse? ¿Qué son y por qué se dan? Bueno, Lucero, esa es muy buena pregunta. Una alergia, tenemos que partir de la base que una alergia es una reacción de hipersensibilidad que produce nuestro cuerpo ante un estímulo que debería ser no nocivo. Me explico, por ejemplo, un paciente no tiene por qué producir absolutamente ningún síntoma cuando consume leche o cuando consume maní o cuando consume un pescado, pero su cuerpo, el sistema inmune, el sistema de defensas, produce una reacción exagerada cuando se tiene una alergia. Entonces, una alergia es simplemente una reacción exagerada que se produce ante algo que normalmente no debería tener una reacción. Doctor, porque últimamente, yo no sé, Lucero, si te pasa, pero oyes que muchos niños recién nacidos son intolerantes o que tienen alergias a la lactosa, que no reciben bien el alimento de su mamá. ¿Por qué está pasando eso en este momento? Claro, ahí tenemos que empezar haciendo una diferencia, María, entre una intolerancia y una alergia. Una Ok. intolerancia es algo que se da por X o Y motivo, ya sea porque el paciente en ese momento tenía una gastroenteritis o el paciente en ese momento consumió algún alimento que le cayó mal, pero en la intolerancia no está involucrado el sistema inmune. Entonces acá no hay mecanismos inmunológicos involucrados, mientras que en la alergia sí está involucrado el sistema de defensa del paciente. Entonces son dos cosas muy diferentes. Por eso es que la intolerancia puede ocurrir a veces, el paciente puede a veces generar síntomas de intolerancia, por ejemplo, cuando es un paciente intolerante a la lactosa, un adulto que a veces se come un Ujú. postre o a veces se toma un vaso de leche y le cae mal a veces, pero cuando tenemos una alergia, por definición, la reacción siempre se debe repetir. Entonces, siempre tenemos que tener una reacción repetitiva porque el sistema inmune tiene una memoria inmunológica y por ende, siempre que yo me expongo a ese alérgeno o a esa sustancia que me está causando la alergia se debería repetir. Entonces, ¿por qué Ujú. está ocurriendo esto? Está ocurriendo por múltiples razones. Una de las razones principales es por la contaminación, por cambios ambientales. Hay muchas hipótesis, pero en realidad no hay una hipótesis probada de por qué las alergias vienen en aumento, pero sí es claro lo que tú estás diciendo y muchas de las alergias vienen en constante aumento. Ujú. Ahora, ya nos mencionaba el tema como de la incidencia, ¿cierto? O sea, quiere decir que lo que diferencia una alergia a una intolerancia es la cantidad de veces que el cuerpo reacciona en contra de esa sustancia. Es decir, si yo tengo alergia a algo, siempre que lo consumo me va a dar o siempre se manifiesta si estoy en contacto con, mientras que una intolerancia puede ser ocasional. Exacto, digamos que no, lo que hace la diferencia no es tanto el número de veces que se produzca, es simplemente que la alergia, como está mediada por el sistema inmune del paciente, o sea, por el sistema de defensas, tenemos como ley, casi que como ley, que el 100% de las veces que yo me expongo a eso va a repetir. Entonces, Ujú. por eso es muy importante la historia clínica y tener un buen interrogatorio del paciente. Y nosotros lo primero que vamos a preguntar es, ¿a usted le sucede en ocasiones o le sucede siempre?
porque eso es determinante para poder saber si vamos a enfrentarnos ante una alergia o ante una posible intolerancia, o a veces hay incluso factores como el azar que juegan un papel determinante, porque es cuando, por ejemplo, un paciente me dice, yo me tomé un ibuprofeno o me tomé un naproxeno y me broté, pero lo he tolerado toda mi vida. Entonces ahí le queda a uno la duda que de pronto simplemente en ese momento el brote le coincidió con que se tomó el medicamento. Entonces es muy importante esto como ley, que siempre se repita la reacción cuando se expone a lo que se la causó. Doctor, las Doctor, mamás pasa. nos asustamos mucho con las manifestaciones de las alergias. ¿Cuándo uno realmente tiene que salir corriendo y no que simplemente uno dice, bueno, esto puede pasar, esto puede esperar, yo le puedo dar algún medicamento y se puede bajar el tema? Bueno, María, esa pregunta es importantísima, sobre todo para las mamás, y es Ajá. cuando estamos ante una reacción que es una reacción grave. La reacción grave en alergia se llama anafilaxia. Una anafilaxia es una reacción grave que se define como una reacción potencialmente mortal que requiere rápidamente una intervención por un servicio de urgencias, una intervención médica y un manejo médico. ¿Cómo se identifica una anafilaxia? Una anafilaxia es una reacción que normalmente ocurre rápidamente después de que el paciente se expone a una sustancia o a un alimento o a un medicamento o a una picadura Una de una picadura. abeja, una avispa, una hormiga, etcétera. Entonces, esa es la primera condición, que yo tenga un paciente que se expone a una sustancia y que la reacción ocurra de 5 a 15 minutos. ¿Cuál es el síntoma principal de la anafilaxia? El síntoma principal de la anafilaxia es un brote en piel, que es un brote que se llama urticaria. Una urticaria es un brote en ronchas. Las mamás dicen, a mi bebé lo picaron 10, 15, 20 zancudos. Entonces, ese es el síntoma principal, que es el primero, pero aparte de tener ese síntoma, debe ir asociado a otro síntoma en otro sistema del cuerpo diferente al cutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Sistema pulmonar, que el paciente no pueda respirar, que el paciente tenga pitos en los pulmones, que el paciente tenga dificultad, que le falte el aire. Entonces ese es uno de los sistemas que puede ser asociado. Otro de los sistemas puede ser el sistema gastrointestinal, que el paciente tenga vómito persistente, que el paciente tenga diarrea persistente, que el paciente tenga dolor abdominal persistente. Otro de los sistemas, el sistema neurológico, que el paciente tenga un desmayo, que el paciente cambie el estado de conciencia. Entonces son dos síntomas asociados. La piel casi siempre, más del 90% de las veces, se ocasiona con piel y otro sistema adicional. Recordemos que esto es en un lapso de tiempo rápido, son 5 a 15 minutos, no es un paciente que tuvo en un momento una urticaria y a los 3 días tuvo vómito o tuvo diarrea. Todo se da conjuntamente y son síntomas rápidos que requieren una consulta inmediata por el servicio de urgencias. Yo incluso tengo una cuenta académica, es en Instagram, @elalergólogo, para los que me Ah, quieran qué seguir. Ahí estoy bien. publicando siempre información, estoy enseñando cuáles son las alergias principales, cómo se tratan las alergias principales, cuáles son los síntomas Ya para mismo. reconocer estas alergias. Ya Entonces están muy mismo, bien el ubicados. alergólogo. @elalergólogo en Instagram, están súper invitados para que me sigan y podamos tener como un espacio de interacción entre Exacto. médico y pacientes para poder resolver muchísimas dudas. Ay, buenísimo, y más útil que nunca en épocas como estas. Doctor, hay algunos agentes que son más alergenos que otros. Digamos, en el tema de la alimentación, la forma como se introducen los alimentos en los niños es tan importante. Por ejemplo, el huevo, los cítricos. Digamos, la idea es ir acostumbrando para que esa alergia, para eliminar la posibilidad de alergia, o quien es alérgico será alérgico una vez y siempre lo será. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son como Sí, esos factores, perfecta esos pregunta, elementos que Lucero. más alergia ocasionan? Bueno, esa es la pregunta del millón de las mamás en la alimentación complementaria. ¿Qué les podemos decir? Les podemos decir que las alergias en realidad muy pocas veces son prevenibles porque las alergias tienen un trasfondo genético muy importante. Entonces muchas de las alergias vienen en nuestro ADN, en el ADN del papá, de la mamá, y la tenemos nosotros. Sin embargo, hay ciertas formas de ayudar a prevenir o a disminuir el riesgo de ciertas alergias. Entonces, respecto a la alergia alimentaria, lo que tú decías es muy importante porque se ha visto que más del 90% de las alergias alimentarias son causadas por 8 alimentos principalmente. Ellos son entonces la leche, el trigo, la soya, el maní, los frutos secos, los pescados, los crustáceos y los mariscos. Entonces, estos 8 alimentos son los encargados de producir más del 90% de las alergias. Y como tú decías, son alimentos que se denominan alimentos alergénicos.
Anteriormente se había creído que retrasar una introducción de esos alimentos, yo no sé si de pronto a ustedes les ha tocado, que les decían, no, a los niños no se les puede dar maní, sino hasta los 2 años o 3 años, o el pescado Ujú. después de los 3 años. Entonces, anteriormente las academias médicas recomendaban retrasar la introducción de esos alimentos, pero se ha visto por diferentes estudios que incluso una introducción temprana de estos alimentos antes del año es lo que en verdad va a proteger a los pacientes de desarrollar una alergia alimentaria. Esto no quiere decir que si se lo introduzcas antes del año quede libre de alergia, no, pero de pronto podría jugar con ciertos factores para disminuir el riesgo de generar esta alergia. Entonces ya a diferencia de hace algunos años, hace 5 o 10 años, ya no esperábamos hasta que el bebé tenga 2 años o 3 años, sino que hacemos una introducción un poco más temprana, obviamente siguiendo todas las reglas de alimentación complementaria, que sea después de los 6 meses, dependiendo de las academias, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hay otras que sugieren 4 meses dependiendo del estado nutricional del paciente, no se pueden dar granos enteros, hay ciertas normas que hay que seguir y por eso siempre la alimentación complementaria debe ser guiada por un médico y siempre se debe consultar con un médico para que le enseñe a las mamás a reconocer las reacciones, cómo dar los alimentos, cómo ofrecerlos, en qué formas, pero en realidad sí, se ha visto que de pronto se puede disminuir el riesgo de desarrollar alergia alimentaria. No, doctor, ¿cómo es que no lo conocimos antes de tiempo, cierto? Para poder estar un poquito más tranquilas con la propia alimentación de nuestros hijos. Pero es un regalo lo que usted nos está entregando hoy a través de su cuenta también, @elalergólogo, porque es bastante útil para las mamás, para los papás, para que estemos muy conscientes y tengamos como esa tranquilidad de saber cuándo algo es realmente urgente y cuándo se puede tratar en casa, ¿verdad? Muchísimas Claro gracias, que sí. doctor, por estar Excelente. con nosotros. Buenísimo el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Es el doctor Jaime Sosa, es residente de alergología y en Instagram lo encuentran como @elalergólogo. Gracias, doctor. Feliz resto de Chao, que tarde. esté muy bien. Feliz tarde.